Un hombre exitoso se burló de un niño pobre en plena calle, pensando que nunca tendría consecuencias. Años después, ese mismo niño decidió su destino. Quédate hasta el final, porque el giro que dio esta historia te dejará sin palabras. Y si te impacta, suscríbete para más historias que te harán reflexionar sobre cómo tratas a los demás. Rodrigo se detuvo frente al niño y soltó una carcajada. El chico estaba sentado en la acera, con un cuaderno en las rodillas y la mirada fija en el escaparate de una tienda de computadoras. Tenía unos 12 años, ropa remendada, zapatos grandes que claramente no eran suyos. Dibujaba algo con un lápiz viejo mientras miraba las pantallas brillantes del otro lado del vidrio. ¿Qué haces, chico? Soñando con cosas que nunca vas a tener, dijo Rodrigo, con ese tono burlón que usan los que creen que están muy arriba. Llevaba traje caro, reloj de lujo, zapatos que costaban más que el alquiler de muchos. Acababa de cerrar un negocio importante y se sentía invencible. El niño levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, serios, más viejos de lo que deberían ser a esa edad. No respondió. Solo lo miró. Déjame adivinar, continuó Rodrigo, disfrutando de su propio ingenio. Algún día vas a ser ingeniero y vas a tener todas esas computadoras, ¿verdad? ¡Ay, chamaco, mejor ponte a trabajar en algo real! Gente como tú no llega a esos lugares. Eso es para los que estudiamos, para los que nos esforzamos de verdad. Sus compañeros de trabajo, que venían detrás de él, se rieron. Uno le dio una palmada en la espalda. «Eres cruel, Rodrigo». «No es crueldad, es realidad», respondió él, mirando al niño una última vez. «Mírate, ni zapatos propios tienes. ¿Y quieres diseñar computadoras? Despierta, chamaco. El mundo no funciona así». El niño cerró su cuaderno lentamente. No dijo nada, pero sus dedos apretaron el lápiz con fuerza. Rodrigo ni lo notó, ya estaba girando, alejándose, riendo con sus amigos sobre otra cosa. Para él, ese niño era invisible, una anécdota olvidable de una tarde cualquiera, pero el niño no lo olvidó. Grabó ese rostro en su memoria, grabó cada palabra, grabó esa risa que lo había hecho sentir pequeño, insignificante, indigno. Su nombre era Mateo Ruiz, y Rodrigo acababa de cometer el peor error de su vida. Los años pasaron. Rodrigo siguió subiendo en su empresa, acumulando títulos, dinero, propiedades. Se casó con una mujer hermosa que venía de buena familia. Compró un departamento en la mejor zona de la ciudad. Cambió de auto cada 2 años. En las reuniones familiares era el exitoso, el que lo había logrado, el ejemplo a seguir. Se había olvidado completamente de ese niño en la calle. Para él no había sido nada. Un momento sin importancia en una vida llena de logros importantes. Pero la vida tiene memoria. Y a veces, lo que siembras en un segundo, lo cosechas en una década. Todo empezó a derrumbarse un martes. Rodrigo llegó temprano a la oficina, como siempre. Café en mano, revisando correos en su teléfono. Entró a la sala de juntas para la reunión matutina y notó algo extraño. Todos lo miraban diferente. Con lástima, con incomodidad, su jefe, el director regional, carraspeó. «Rodrigo, necesitamos hablar después de la reunión. Esas palabras nunca son buenas». 1 hora después, estaba en una oficina privada recibiendo la noticia. La empresa estaba reestructurándose. Su puesto había sido eliminado. Tenía 2 semanas para limpiar su escritorio y marcharse. Le ofrecían una indemnización básica, nada generoso. «¿Cómo es posible?», preguntó Rodrigo, sintiendo cómo el piso desaparecía bajo sus pies. «Llevo 8 años aquí. Mis números son excelentes. Cerré el contrato de Valenzuela el mes pasado». «Lo sé, Rodrigo. No es personal. Es una decisión corporativa desde arriba, pero sí era personal». Rodrigo había pisado a mucha gente en su camino al éxito. Había robado crédito por proyectos de otros. Había recomendado despidos para hacer quedar bien sus propios números. Había humillado a subordinados en reuniones. Y ahora los que tomaban decisiones simplemente no movieron un dedo por salvarlo. Salió de esa oficina en shock.
Guardó sus cosas en una caja de cartón, mientras sus ex compañeros evitaban mirarlo. 2 semanas después, estaba desempleado. Al principio no se preocupó demasiado. Tenía ahorros, tenía contactos, conseguiría algo mejor. Pero los meses pasaron y las puertas que esperaba que se abrieran permanecieron cerradas. Su reputación lo había alcanzado. Difícil de trabajar, decían las referencias extraoficiales. Arrogante. No es jugador de equipo. Su esposa empezó a hacer comentarios. ¿Cuándo vas a conseguir algo, Rodrigo? Las cuentas no se pagan solas. La tensión creció. Las discusiones se volvieron diarias. Una noche, ella hizo su maleta y se fue a casa de sus padres. Llámame cuando estés estable otra vez, se fue. Así de simple. 12 años de matrimonio terminados porque él ya no era el hombre exitoso con el que se había casado. Rodrigo vendió el auto nuevo. Luego vendió el departamento. Se mudó a un lugar más pequeño, luego a uno más pequeño todavía. Los ahorros se evaporaron. Las deudas crecieron. Su tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado un día, frente a una fila de gente que lo miraba con esa mezcla de curiosidad y pena que él mismo había dirigido hacia otros. 1 año después de perder su trabajo, Rodrigo Méndez, el que había usado zapatos de $1,000, estaba aplicando a cualquier cosa. Asistente administrativo, vendedor, chofer, lo que fuera. Porque ahora sabía lo que era tener miedo de verdad. Miedo a no poder pagar la renta, miedo a quedarse en la calle. La arrogancia se derritió, la soberbia se quebró. Lo único que quedó fue un hombre asustado tratando de sobrevivir. La noche más oscura de Rodrigo llegó en invierno. Estaba sentado en su pequeño apartamento mirando una carta de desalojo. Tenía 5 días para pagar o salir. No tenía el dinero, no tenía a dónde ir. Su familia lo había abandonado, cansados de prestarle dinero que nunca devolvía. Sus amigos habían desaparecido cuando dejó de poder pagar rondas en los bares. Miró su teléfono. Tenía mensajes viejos de cuando era alguien importante. Ahora la pantalla estaba vacía. Nadie lo llamaba. Nadie lo buscaba. Era invisible, exactamente como ese niño en la calle años atrás. La ironía lo golpeó como un puño en el estómago. Se levantó y se miró en el espejo del baño. El hombre que le devolvió la mirada era un extraño. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. ¿Cuándo había dejado de importarle su apariencia? ¿Cuándo había dejado de ser el Rodrigo que conocía? ¿Qué me pasó?, susurró a su reflejo, pero sabía la respuesta. No era mala suerte. No era injusticia del universo, era consecuencia. Había construido su vida sobre la arrogancia, sobre pisar a otros, sobre creer que él era mejor. Y cuando cayó, nadie estuvo allí para atraparlo porque nadie lo quería lo suficiente. Esa noche, Rodrigo hizo algo que no había hecho en años. Lloró. Lloró por todo lo que había perdido. Lloró por el hombre en el que se había convertido. Lloró porque finalmente entendía lo que significaba estar abajo, ser ignorado, ser tratado como si no importaras. A la mañana siguiente encontró un anuncio en línea. Se busca asistente administrativo. Sin experiencia necesaria. Empresa de tecnología en crecimiento. Aplicó sin expectativas. A este punto cualquier cosa servía. 2 días después recibió un correo. Queremos entrevistarlo. Preséntese el lunes a las 9 a.m. Era una oportunidad. Quizás la última. El edificio era moderno. Todo vidrio y acero, con el logo de una empresa que Rodrigo no reconocía. Ruiz Tech Solutions. Entró nervioso, con el único traje que le quedaba, ahora viejo y un poco grande porque había perdido peso. La recepcionista lo hizo pasar a una sala de espera. Había otras personas esperando entrevistas, todos jóvenes, ansiosos. Rodrigo se sintió fuera de lugar. Él tenía 43 años. ¿Qué hacía compitiendo por un puesto de asistente con chicos de 25? ¿Rodrigo Méndez? Llamó una voz, se levantó, alisó su saco y siguió a una joven por un pasillo hasta una oficina al final. La puerta tenía una placa. CEO, Mateo Ruiz.
Rodrigo entró y se quedó paralizado. Detrás del escritorio, en una silla ejecutiva de cuero, estaba un hombre joven, quizás de 28 años. Usaba lentes de diseño, camisa impecable y tenía esa postura relajada de quien sabe que está en control. La oficina era enorme, con vista panorámica de la ciudad, estantes llenos de premios, fotos con personas importantes. Pero lo que congeló a Rodrigo no fue la oficina. Fueron los ojos, esos ojos oscuros, serios, que lo miraban con una intensidad que reconocía, pero no podía ubicar. «Siéntese», dijo el joven, señalando una silla frente al escritorio. Rodrigo obedeció, tratando de controlar el temblor en sus manos. El joven tomó una carpeta, la abrió, revisó papeles. Rodrigo Méndez, gerente regional en su último empleo. 8 años en la industria tecnológica. Antes de eso, puesto junior en otra firma. Levantó la vista. Currículum impresionante. ¿Qué lo trae a aplicar para un puesto de asistente administrativo? Rodrigo tragó saliva. Necesito el trabajo, dijo honestamente. Ya no tenía energía para mentiras o exageraciones. El joven asintió lentamente. Cerró la carpeta y se recostó en su silla. ¿Me recuerda, señor Méndez? El estómago de Rodrigo dio un vuelco. ¿Perdón? Le pregunté si me recuerda. Rodrigo estudió el rostro del hombre frente a él. Algo en esos ojos, en esa intensidad, y entonces lo golpeó como un relámpago. El niño en la calle, el cuaderno, el escaparate, la burla. Dios mío, susurró. Mateo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Veo que sí me recuerda. Yo nunca lo olvidé a usted, señor Méndez. 11 años, yo tenía 12. Usted me dijo que gente como yo nunca llegaría a nada, que ni siquiera tenía zapatos propios, ¿recuerda eso? Rodrigo quería desaparecer. Quería que el suelo se lo tragara. Yo, lo siento, era un idiota. Era cruel. No debí... Mateo levantó una mano. No estoy buscando disculpas. Estoy explicando el contexto. Porque verá, esas palabras que usted dijo ese día hicieron algo en mí, me dieron rabia, me dieron motivación. Me juré a mí mismo que algún día yo sería el dueño de una empresa como esa frente a la cual estaba sentado. Y que gente como usted trabajaría para gente como yo. El silencio en la oficina era aplastante. Así que aquí estamos, continuó Mateo. Usted necesita trabajo. Yo necesito un asistente. Alguien que responda a correos, organice mi agenda, me traiga café, haga fotocopias. Trabajo simple. Salario básico. ¿Está interesado? Rodrigo sintió la humillación quemarle la garganta. Este era el castigo. Este era el precio de su crueldad de hace 11 años. Pero no tenía opción. Sin este trabajo estaría en la calle. Sí, dijo con voz quebrada. Estoy interesado, Mateo asintió. Empieza el lunes, 8 de la mañana. No llegue tarde. Los primeros meses fueron un infierno, no porque Mateo fuera cruel. Ese era el problema. Mateo era perfectamente profesional, educado, justo. Nunca levantaba la voz. Nunca humillaba a Rodrigo frente a otros. Pero Rodrigo sentía la humillación de todas formas, porque sabía quién era, quién había sido y quién se había convertido. Traía café a reuniones donde antes él habría sido quien dirigía. Organizaba archivos que antes otros organizaban para él. Respondía a correos con «El señor Ruiz dice que», cuando antes era él quien daba las órdenes. Y lo peor, Mateo era brillante. La empresa que había construido en solo 7 años era impresionante. Diseñaba software para escuelas de bajos recursos, programas educativos gratuitos, becas para niños pobres que querían estudiar tecnología. Había convertido su dolor en propósito. Un día, Rodrigo estaba organizando documentos en la oficina de Mateo cuando vio algo en el estante. Un cuaderno viejo, con las esquinas dobladas. Lo reconoció. Era el cuaderno de ese día. ¿Quiere verlo?, preguntó Mateo entrando sin que Rodrigo lo notara. Rodrigo se sobresaltó, dejó el cuaderno rápidamente. Lo siento, no debí. Adelante, ábralo. Con manos temblorosas, Rodrigo abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de dibujos, diseños de computadoras, interfaces de software, diagramas de circuitos.
Para un niño de 12 años, eran impresionantemente detallados. «Ese día que usted se burló de mí», dijo Mateo suavemente, «yo estaba diseñando mi primera idea para un programa educativo. Pensaba que si lograba crear algo así, podría ayudar a otros niños como yo. Niños sin recursos, niños que la gente como usted mira con desprecio». Rodrigo cerró el cuaderno, sintiéndose más pequeño que nunca. «Mateo, no hay palabras para...» «Tiene razón, no las hay». Mateo tomó el cuaderno, lo puso de vuelta en el estante. «Pero ¿sabe qué es lo interesante, Rodrigo? Durante años guardé rabia contra usted. Imaginé este momento. Imaginé tenerlo aquí, trabajando para mí, sintiendo lo que yo sentí. Y cuando finalmente vi su aplicación pensé, esta es mi oportunidad de venganza». Rodrigo lo miró, esperando el golpe final. «Pero cuando lo vi entrar hace 3 meses», continuó Mateo, «vi algo diferente. No vi al hombre arrogante de hace 11 años. Vi a alguien roto, alguien que había caído. Y me di cuenta de que la vida ya había hecho mi trabajo por mí». Se sentó en el borde de su escritorio, mirando a Rodrigo directamente. «No lo contraté para humillarlo, Rodrigo. Lo contraté porque vi en usted lo mismo que estaba en mí ese día. Desesperación. Y porque a diferencia de usted ese día, yo decidí dar una mano en lugar de patear a alguien que ya estaba abajo». Las palabras golpearon a Rodrigo como martillazos. Se sentó pesadamente en una silla, cubriendo su rostro con las manos. «No lo merezco», susurró. «No merezco tu bondad». «Probablemente no», admitió Mateo. «Pero eso es lo que hace diferente la bondad de la crueldad. La bondad no se da por merecimiento, se da por elección». Pasaron 2 años. Rodrigo siguió trabajando para Mateo, pero algo cambió. Ya no era solo un asistente cumpliendo órdenes. Mateo comenzó a darle más responsabilidades, a confiarle proyectos pequeños. «Usted tiene experiencia que yo no tengo», le dijo un día. «Ayúdeme a evitar los errores que otros cometen». Rodrigo se entregó al trabajo de una manera que nunca había hecho antes. No por dinero o reconocimiento, sino porque finalmente entendía lo que significaba servir en lugar de ser servido. Veía cómo Mateo trataba a cada empleado con dignidad, cómo se acordaba de sus nombres, preguntaba por sus familias, celebraba sus éxitos. Una tarde, mientras revisaban números en la oficina, Rodrigo se atrevió a preguntar, «¿Por qué lo haces? Podrías ganar el doble si no donaras tanto a las becas, si no ofrecieras programas gratuitos». Mateo dejó su bolígrafo y miró por la ventana. «Porque yo fui ese niño que necesitaba ayuda. Una maestra pagó de su bolsillo para que yo entrara a un curso de programación. Sin ella, nada de esto existiría. Aprendí que cuando recibes una mano, tu responsabilidad es extender la tuya a otros». Hizo una pausa. Luego agregó, «Y porque aprendí que la gente no es solo lo peor que ha hecho. Usted me trató mal un día, pero eso no define quién es usted completamente. La gente puede cambiar si se les da oportunidad». Rodrigo sintió lágrimas quemando sus ojos. «Yo cambié», dijo con voz ronca. «Ya no soy el hombre que te hirió ese día». «Lo sé», respondió Mateo. «Lo veo en cómo trabajas ahora, en cómo tratas a los demás, en la humildad que has desarrollado. Por eso te voy a ofrecer algo». Sacó un sobre de su cajón y lo deslizó por el escritorio. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas. Era un contrato, no de asistente, de gerente de recursos humanos, con un salario digno, con responsabilidades reales. «No puedo aceptar esto», dijo Rodrigo, aunque todo en él quería hacerlo. «No lo merezco». De nuevo con el merecimiento, sonrió Mateo. «Rodrigo, necesito a alguien en ese puesto que entienda lo que significa caer. Alguien que nunca olvide lo que es estar abajo. Alguien que trate a cada empleado, sin importar su posición, con dignidad». Usted aprendió esa lección del modo difícil. Eso lo hace perfecto para el puesto. Rodrigo tomó el contrato con manos temblorosas. 20 años construyendo una carrera sobre arrogancia, destruida en 2 años. Y ahora una segunda oportunidad construida sobre humildad. «Gracias», fue todo lo que pudo decir.
Pero esas dos palabras llevaban el peso de años de arrepentimiento, transformación y gratitud. 3 años después, Rodrigo estaba en la entrada del edificio cuando vio algo que lo hizo detenerse. Un adolescente estaba sentado en la acera afuera, con ropa humilde, mirando el edificio de Ruiz Tech con la misma expresión que Mateo había tenido años atrás. Hambre, sueño, determinación. Rodrigo se acercó, se agachó a su altura. ¿Te gusta la tecnología?, preguntó suavemente. El chico lo miró sorprendido. Sí, señor. Algún día voy a trabajar en un lugar así. Rodrigo sonrió, sacó una tarjeta de su billetera. Ven el sábado. Tenemos un programa de becas para jóvenes interesados en programación. Es gratis. Yo mismo te voy a inscribir. El chico tomó la tarjeta como si fuera oro. ¿En serio? ¿Por qué haría eso por mí? Porque alguien hizo algo similar por mí cuando lo necesitaba, respondió Rodrigo. Y porque aprendí que lo que das regresa. Si das crueldad, regresa crueldad. Si das oportunidad, regresas oportunidad. Así funciona la vida. Entró al edificio y subió a su oficina. En la pared tenía enmarcada una frase que Mateo le había regalado el día que firmó su nuevo contrato. La vida siempre da vueltas. Asegúrate de que cuando regrese a ti, te encuentres siendo mejor persona de la que eras. Esa noche, Rodrigo se miró en el espejo de su baño. Esta vez, el hombre que le devolvió la mirada era alguien que conocía. No el arrogante de antes, pero tampoco el roto que había sido. Era alguien nuevo, alguien que había caído, aprendido y se había levantado diferente. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Mateo. Gracias por no darme lo que merecía. Gracias por darme lo que necesitaba. La respuesta llegó minutos después. Así es como construimos un mundo mejor. Una segunda oportunidad a la vez. Rodrigo durmió esa noche con una paz que no había conocido en años, porque finalmente entendió la lección más importante. La vida te devuelve lo que das, pero también te da oportunidades de cambiar lo que devuelves. Y esa es la verdadera redención. La historia de Rodrigo y Mateo nos enseña algo fundamental. Cada persona que conoces está peleando batallas que no puedes ver. Cada palabra que dices tiene peso. Cada gesto de crueldad o bondad planta semillas que crecerán en el futuro. Rodrigo aprendió del modo más duro que la vida da vueltas. Que quien está arriba hoy puede estar abajo mañana. Que la arrogancia es una casa construida sobre arena. Pero también aprendió algo más hermoso, que nunca es tarde para cambiar, que la humildad no es debilidad, sino fortaleza. Que dar segundas oportunidades a otros empieza con darte una segunda oportunidad a ti mismo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Porque tal vez alguien necesite escuchar que la vida siempre ofrece oportunidades de redención a quienes están dispuestos a cambiar.